el canal de Panamá en el momento en que estaba haciendo uso de la palabra el señor Hexet. No sé qué piensa usted de todo esto. ¿Hacia dónde vamos, señor Argote? Bueno, buenos días, sobre todo Álvaro, y gracias por la invitación. Realmente, bueno, vivimos una coyuntura muy complicada, muy compleja, pero que tiene que ver con un hecho muy específico y es que el gobierno entró sin ningún plan, sin ninguna estrategia, sin ninguna ideología, sin ninguna plataforma, solamente con una sola consigna que es te voy a dar chen chen. Eso lo entendemos, no esperaban, no estaban preparados, pero una vez en el gobierno debieron establecer algunos mecanismos específicos sobre qué hacer o cuál es la estrategia que iba a tomar el Estado con respecto a, al menos la estrategia económica. Sin embargo, vemos que el mismo presidente cuando le preguntan dice un día a la vez, o sea, todos los días nos levantamos a ver qué hacemos. Y eso pues muestra que, y además no, o sea, no crean equipo, cada uno anda por su cuenta, es evidente. Y ahora tenemos una cuestión bastante complicada. Miren, cuando los Estados Unidos deciden salir de Panamá, no es porque eh, el presidente Carter era una persona muy buena y decidió hacer una... No, es que era bueno, sí era, pero eso no era la razón por la cual ellos decidieron salir. Ellos decidieron salir por dos razones. Una, porque entendieron con el hecho del 9 de enero del 64 que el canal era indefendible. O sea, si no se puede defender el canal, si los habitantes de Panamá no están de acuerdo con defenderlo. Eso es un elemento que ellos lo vieron muy claro para tomar una decisión. Y lo segundo es que no es un buen negocio para Estados Unidos ni para nadie que Panamá sea un objetivo militar. O sea, no es un buen negocio para los Estados Unidos que Panamá se convierta en un objetivo militar de nadie. Entonces, por eso hicieron el tratado, convencieron el tratado de neutralidad. Eso no fue solamente porque, bueno, vamos a firmar aquí, nos vamos. O sea, eso fue muy bien analizado, muy bien pensado por gente capaz e inteligente que vio la estrategia. Y el resultado de eso ha sido un canal eficiente que le sirve a los Estados Unidos. Y el hecho de que sea el mayor usuario es bien claro que le sirve, pero es el mayor usuario porque el canal que pasan sus barcos, que son más grandes y que llevan gas del este de los Estados Unidos y pasan por aquí, esos enormes barcos no caben por el canal que hicieron los gringos. O sea, ese canal que hicieron los gringos es obsoleto, eso no funciona. Entonces insisten en llevar a los funcionarios a un canal viejo cuando tienes del otro lado el canal que justamente es el que usan los norteamericanos y que construimos nosotros por un valor de 5.000 millones de dólares. Ahí es donde están pasando realmente los barcos, que son la operación y que son el negocio del canal. Por tanto, al no tener una estrategia, porque está bien, yo entiendo, los gringos dicen, no, yo no quiero estar allá, yo quiero acá el canal, el viejo, porque así la gente ve que ese es el que hicimos nosotros. Pero tú puedes en la tarde hacer una conferencia de prensa en el otro canal, sobre cualquier cosa, sobre la naturaleza, sobre el cambio climático, lo que sea, aprovechando todas esas cámaras que vienen de fuera, porque viene el secretario de Defensa, para que vean que aquí hay un canal hecho por nosotros y que nos costó más de lo que costó el de Estados Unidos, que costó 375 millones. El de nosotros costó 5.000 millones y fue hecho hace menos de 10 años. Entonces, esto está así, muy complicado, porque además se mete la guerra comercial de Estados Unidos absurda, que también nos toca, aunque nosotros no exportamos más que 200 millones de dólares a Estados Unidos. Nosotros nos pueden poner 100 veces el arancel y eso no afecta, porque lo que afecta muy poco, les digo, pues 200 billones, eso se lo gastaron en dos aviones de combate para combatir yo no sé a quién. No es nada. 10% de 200 millones son 20 millones. O sea, eso es lo que nos afecta a los aranceles, el 10%, 20 millones de dólares. Eso no es nada. Nosotros no exportamos porque no producimos. Pero esto realmente, como lo dije, como lo he dicho y lo he dicho en entrevistas a nivel internacional, el problema que me preocupa es que parece que el presidente está dispuesto a firmar en cualquier lugar que los gringos le pongan una X. Y eso es grave, porque él no es el dueño del país. Él tiene una posición temporal
y nos va a meter a nosotros un problema que luego las siguientes generaciones van a tener que resolver. Ok. Ayer el presidente Trump, no sé si ponemos allí de nuevo el video, Miguel, en una cena con los republicanos se burlaba y se reía de lo que está haciendo. Vamos a verlo y luego el análisis del impacto que esto está teniendo a nivel internacional y que puede tener en Panamá también. Vamos a verlo. Su arancel asume de su arancelazo Donald Trump. Ya está en vigor un 20% para los productos de la Unión Europea y, atención, un 104% al comercio con China. Y China responde. Así que, ¿qué consecuencias puede tener este choque de las dos grandes economías del planeta? Impredecible. Esta madrugada, Trump volvía a hablar. Hemos hecho una fortuna con los aranceles, 2.000 millones de dólares en un día. Presume de aranceles, sobre todo de los que ha impuesto a China. Ahora mismo China está pagando un 104% de aranceles. A los que ha llegado a acusar. Están manipulando su moneda para compensar el impacto de los aranceles. Aún así cree que el gigante asiático. Ellos quieren llegar a un acuerdo. Pero de momento China mantiene el pulso. China luchará hasta el final. Y Trump sigue convencido de que recibirá su llamada. Su discurso en la cena de los republicanos ha dado para mucho. Y ha llegado a decir. Estos países nos están llamando, besándome el culo. Por favor, señor, hagamos un trato, haré lo que sea. El presidente piensa que sus amenazas han tenido el efecto deseado. Nos van a dar lo que queramos. Anuncia más aranceles. Pondremos aranceles a las farmacéuticas. Saca pecho de su mandato. Los 100 días más exitosos de la historia de nuestro país. Y sigue adelante con su guerra comercial. ¿Qué piensa usted de esto, don Felipe Argote? Bueno, primero hay que tener un concepto muy claro que cualquiera que haya pisado una escuela de economía en cualquier parte del mundo, el primer semestre, sabe perfectamente que los aranceles son un impuesto al consumo, o sea, los chinos no pagan el impuesto, lo pagan los norteamericanos. O sea, cuando tú importas un producto, sea que importes un contenedor o importes algo por Amazon, y te dicen 10 o 15% de arancel o 40% de arancel, eso no lo paga el que te vendió el producto. Entonces, esos aranceles lo están pagando, lo van a pagar porque todavía no han entrado en vigencia. De hecho, los norteamericanos. El asunto es que tú puedes tener, además, una estrategia de negociación. Y bueno, yo tengo más de 30 años de estar negociando con empresas chinas, norteamericanas, europeas, y sé el talante de cada concepción, digamos, cultural de cada uno, y cómo puedes o debes negociar con cada uno, porque la gente se afirma en su forma cultural. Entonces, cuando tú atacas una forma como esa, agresiva, eso te puede servir una sola vez, lo que decimos one shot deal. La segunda vez ya no te toman en respeto, ya no te toman en serio, porque ya sabes que estás haciendo una cosa absurda. Los aranceles son el impuesto de importación, y esos aranceles, en el caso de lo que ha puesto Estados Unidos, es lo más absurdo del mundo, porque ellos dicen que están igualando aranceles. Igualar aranceles sería, oye, la Unión Europea me está cobrando 20% de aranceles en mis productos promedio, yo le voy a cobrar 20% también, igualamos las cosas. Pero eso no fue lo que hicieron. O sea, los europeos no cargan 20% de arancel a Estados Unidos. Ellos lo que hicieron fue una fórmula inventada, que no existe en ningún libro, en donde toman el déficit comercial, o sea, la diferencia de lo que exporta Europa de lo que importa Europa de los Estados Unidos. Y eso lo dividieron entre el monto de las importaciones de Estados Unidos, de Europa. Ese porcentaje fue lo que le pusieron, lo dividieron entre dos y eso fue lo que le pusieron de arancel. ¿Qué pasa con esto? El peso realmente arancelario de Europa es del 5 al 10%, no más de eso. En cambio, en el caso de Brasil, por ejemplo, Brasil tiene unos aranceles, y yo lo sé, del 80 al 100%. En el caso de Brasil le puso 10%. ¿Por qué? Porque la diferencia de importación y exportación de Brasil es muy baja. Como lo que están haciendo es déficit comercial, le sale 10%, lo cual significa que no iguala los aranceles, simplemente basado
¿Por qué? Porque Brasil exporta para China y para Europa mucho más que para Estados Unidos. Por eso el déficit o la diferencia en la balanza comercial en intercambio es bajo. Entonces eso no es igual a aranceles. Es una fórmula inventada de alguien de su cabeza, que por cierto el asesor, le voy a decir, el asesor o el que lleva la política económica, pues uno siempre lo busca, porque dice, bueno, ahí, Trump puede hacer lo que le da la gana, pero seguramente él tiene gente capacitada detrás, así que yo voy a buscar al economista para ver qué fue lo que escribió él y saber cuál es su concepción ideológica o su escuela de pensamiento. Y me encuentro con que el secretario de Comercio, él solamente ha estado en inversiones, o sea, un tipo que anda en la bolsa. Estudió en una universidad que es en el ranking mundial la 2800. 2800, en esa escuela de economía se graduó él, con decirle que la Universidad de Panamá está en el ranking mundial 2100. 2100. O sea, esa tiene 700 por debajo. Y la Universidad de Panamá, claro, es una universidad del tercer mundo, no se puede comparar con ninguna universidad de Estados Unidos importante de Europa. Pero para eso, eso demuestra pues el nivel académico que tiene, y ha sido un tipo exitoso en inversiones. Pero una cosa es inversión y otra cosa es macroeconomía. Eso tampoco lo entiende Panamá, porque aquí acaban de nombrar de director del Instituto de Planificación a mi amigo Sabunge, muy buena persona, muy inteligente, muy capaz, pero él es un ingeniero mecánico. O sea, él ha sido muy exitoso en su área, pero planificación tiene que ser un economista. Nunca ha fijado en la escuela de economía y está en el Instituto de Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas. No quieren planificar. Pero es lo mismo. Entonces, esa concepción es un error, y tratar a China de que me vas a besar el trasero, eso es lo peor que pudo haber hecho para entablar un diálogo coherente con China, que además China no es Panamá, China no es Colombia, China es la segunda potencia económica mundial y tiene una ventaja sobre Estados Unidos, que si ellos no pueden poner sus productos en Estados Unidos, ellos tienen una población de 1.200 millones de habitantes, de los cuales 2/3 partes no están en el primer mundo, pero que sí podrían poner sus productos ahí para que no se acumulen, porque el gran problema de una situación de crisis es la acumulación de inventario, porque eso te lleva a la recesión. O sea, te lo digo muy simple. Imagínate que alguien que exporta queso, alguien le pone un arancel porque por alguna razón. Entonces a mí se me acumula el queso y no lo puedo exportar porque no me lo compran tan caro. O sea, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que pagar la máquina. Y para pagar la máquina tengo que votar empleados. Y al votar empleos se para la producción, porque arrancar de nuevo es muy difícil. Y caigo. O sea, caigo en la recesión. Entonces hay muy pocas probabilidades que Estados Unidos no caiga en la recesión si tiene una acumulación de inventario para enviar a China o a Europa, porque hay aranceles del agua allá también. En cambio, China, si tiene una acumulación de inventario, se la puede enviar a su propia población que no tiene el poder adquisitivo para comprarlo, bajándole el precio o manipulando la moneda. Entonces ellos tienen un espacio muy grande que Estados Unidos no tiene en esta guerra comercial, y pues parece que lo han tomado de una forma que lo que no entiende uno es cómo la sociedad americana acepta que una situación como esta se esté cruzando los dedos. De última hora, el presidente tiene una buena razón que nosotros no hemos descubierto para hacer cosas como lo que está haciendo. Ingeniero Blandón. Buenos días, profesor. Buenos días, ingeniero. Voy a hacer uso de su conocimiento en materia de economía y política para hacerle un par de preguntas, si me lo permiten, y para que nuestra audiencia y nosotros nos nutramos de su conocimiento. Mire, de acuerdo a las agencias de análisis económico y financiero del mundo, el camino por donde vamos nos puede llevar a una recesión en los Estados Unidos y a una inflación. En el caso de Panamá, habría menos comercio
como consecuencia de todo esto, nuestros ingresos provenientes del paso por el canal se reducirían. Esto no tendría un impacto muy grave y serio en la economía panameña si se disminuye el crecimiento económico global y se baja la oferta y demanda hacia los usuarios de nuestro sistema del Canal de Panamá. Por supuesto. Nosotros, mira, esta crisis, no hay un pueblo escondido en la montaña más recóndita de la India o en el valle más escondido de África que no le afecte una guerra comercial y una crisis mundial. A todo el mundo le afecta. A Panamá no le afectará los aranceles, pues como dije, un 10% de aranceles de lo que nosotros exportamos a Estados Unidos son 20 millones de dólares. Sin embargo, la reducción del comercio mundial, ese efecto se va de inmediato, nos afecta porque a lo que nosotros nos dedicamos es justamente a transportar mercancía. Entonces no se trata de que China no pase mercancía por el canal o que pase menos, o que Estados Unidos no mande esos grandes barcos llenos de gas licuado que pasen por el canal y que vayan hacia China, sino que todo el comercio mundial se verá afectado, de Ecuador, de Chile, que por aquí pasan muchos barcos también. O sea, toda la economía, y nosotros nos afectaría mucho más, porque nosotros solamente, o sea, nuestra economía se basa en el comercio mundial. Nuestra economía está vinculada a la economía internacional, porque como saben, nosotros no producimos nada. Aquí la industria del hielo es lo que existe, porque si lo traes de afuera se deslíe, si no también importaríamos el hielo. Así que no nos, en ese caso, pero realmente no se sabe, o sea, no se sabe cuál es la situación, porque las cosas que se dicen son tan absurdas que, como digo, nadie que haya pisado una escuela de economía puede no decir que los aranceles es un impuesto al consumo. Eso no lo pagan los chinos, eso lo paga el pueblo norteamericano. Y lo que pasa es que China, al tener un gobierno centralizado que puede tomar decisiones unilaterales, como lo que ahora quiere hacer Donald Trump, puede hacer cosas como simplemente ponerle los aranceles al sector agrícola en Estados Unidos. Y tú sabes que tú puedes guardar cualquier cantidad de cajas de celulares o cualquier cantidad de cajas de juguetes por tiempo, pero tú no puedes guardar cualquier cantidad de cajas de papas o de lechugas indefinidamente. Eso se te pudre inmediatamente. O sea, el efecto es inmediato y devastador. Ahora, porque al poder vender tienes que deshacerte de los empleados, y eso es lo que crea la recesión al aumentar el desempleo. Profesor, la respuesta de China a este aumento adicional que lleva el arancel norteamericano, que como usted muy bien dice, es un impuesto al final del día. A 104, China ha elevado su arancel a 89, y esto ha hecho que las bolsas, que son una expresión de lo que está ocurriendo en parte de la parte financiera europeas, hayan caído, por lo menos iban en caída libre, y esto se espera que se refleje también en los indicadores norteamericanos. ¿Qué cosas deberíamos hacer nosotros? Por ejemplo, me preocupa todo esto de la visita del señor acá, porque nos está imponiendo restricciones que a su vez significan restricciones a la posibilidad mía de ver otros mercados, y mercados grandes que están surgiendo, porque todo esto está generando una especie de reagrupamiento de fuerzas tratando de coexistir o de crear una nueva situación con este problema del incremento de los aranceles y la falta de comprensión de la dirección norteamericana de lo que está ocurriendo. La mayoría de los economistas del mundo, ¿no? Saben que los aranceles son malos y lo han rechazado todo. Entonces, ¿qué cosas tendríamos que hacer nosotros? Ok, primero, para ponerlo en contexto, o sea, yo siempre como economista tengo que pensar, no puedo empezar diciendo este tipo está loco, porque detrás de él tiene que haber una serie de gente relativamente muy inteligente que tiene una estrategia o tiene un plan en su cabeza.
O sea, hay que entender lo siguiente. O sea, Estados Unidos tiene un gran déficit comercial y ha perdido, y todos los días pierde más, su papel hegemónico económico en el mundo. Porque para tener ese nivel de participación y decisión mundial, o sea, para tener toda esa base militar en Europa, cuando la Segunda Guerra Mundial se acabó, hace que 80 años, como realmente más de 80 años, 81. Y seguir pagando bases militares con miles, decenas de miles, y en Japón y en los mares eso cuesta mucho. Entonces tú tienes que tener un nivel económico tan grande que puedas destinar parte de tu ganancia como producción a financiar todos esos ejércitos con el objetivo de tener la batuta en las decisiones unilaterales y no discutir con nadie sobre qué decisiones tomar. Esa situación cada vez es menor. ¿Por qué? Porque el margen que tienen las mercancías que producen los norteamericanos cada vez es menor, porque los chinos al entrar le bajan los precios. Por ejemplo, un caso muy claro, Amazon. Si tú ves las cosas que tú compras de Amazon, generalmente son hechas en China, pero venían de Amazon y Amazon se hizo. Ahora entran otras empresas como Alibaba Express o AliExpress o Temu, que te entregan gratis la mercancía. Ahora Amazon está entregando gratis la mercancía a Panamá. ¿Por qué? Porque Temu lo está echando del mercado. Porque la mercancía entra a Estados Unidos, paga impuestos, sale de allá y todo lo demás. O sea, el margen de Estados Unidos ya no es tan grande y ellos tienen que tomar acciones desesperadas porque nadie quiere perder la hegemonía después de tener tanto tiempo, 80 años, siendo el líder del mundo. Pero eso es muy difícil. O sea, ¿cuál es la estrategia? Yo aumento los aranceles para que esa industria norteamericana que se fue a China y que para eso tomó 30 años irse a China, repentinamente le sea más negocio regresar a Estados Unidos. Eso es bastante difícil. Es bastante difícil porque tú no montas el arancel es inmediato, ¿verdad? Pero montar o pasar la industria para allá es difícil. Recuerda que le dije que el problema del desempleo es la variable fundamental que determina la inflación. Si tú sacas de la ecuación a los inmigrantes, que son los dispuestos a cobrar menos, las posibilidades de desempleo en Estados Unidos son menores. Recuerda el caso de Hitler. Hitler decidió que ningún judío podía ser empleado público. Con eso redujo el desempleo, porque ya no los contó. Ya no, aunque eran ciudadanos alemanes, ya los judíos no contaban. Al no contar, el desempleo supuestamente bajó porque los alemanes que no eran judíos, que eran de la religión no judía, podían ocupar esas posiciones. Entonces, si en Estados Unidos tú echas a los inmigrantes, los norteamericanos pueden ocupar posiciones que ante esta situación iban a generar desempleo. O sea, esa es la ecuación más o menos que es simple, aunque parece compleja, para evitar eso. ¿Qué pasa? Eso es muy difícil que ocurra porque, como dije, China tiene mayor capacidad de mantener su inventario que Estados Unidos. Así que Estados Unidos necesita controlar muy fuertemente a los otros países que están en su alrededor para que nosotros paguemos lo que eso puede determinar. Porque acuérdate además que Estados Unidos en estos meses que vienen tiene que pagar, si mal no recuerdo, alrededor de 2 billones en español, que para ellos son trillones, de dinero que tienen que pagar. O sea, los intereses que tiene que pagar el gobierno de Estados Unidos son mayores que el gasto de defensa. O sea, todo ese hueco que dejaron lo han cubierto con deuda y con emisión monetaria. Entonces, ese hueco, ¿cómo lo cubre? Que ellos necesitan, primero, aumentar los ingresos del Estado, con los aranceles, para poder cubrir el hueco. Y segundo, y es una idea que tienen en su cabeza, revalorizar el oro que tienen en sus arcas para contra ese aumento. Mira, el precio del oro en las arcas de Estados Unidos están, creo, si mal no recuerdo, $45, 47. Pero el precio del oro real es $3,000. Si ellos aumentan el valor en libro de ese oro, ellos pueden emitir moneda contra el valor del oro y con eso pagar gran parte de
de sus cuentas. Entonces una ecuación poco que parece compleja, pero no lo es tanto si tú estás metido en ese negocio. Cuando dije tanto y puse tanto en perspectiva que ahora se me olvidó cuál era la pregunta del ingeniero Blandón. Bajando a tierra. La pregunta era ¿qué nosotros, los panameños? Sí. ¿Qué podemos hacer? Te fuiste para Estados Unidos y lo que quería era que viéramos aquí, porque yo lo que pienso, profesor, es que estamos mirándonos al ombligo. Estamos pensando que este problema es el 10% nada más no, esto tiene un problema para nosotros muy grave, porque el nivel de incertidumbre que cunde en el mundo hace que el dinero de inversión real, ¿no? Que genera empleo, una inversión no se hace de un día para otro. Una inversión es todo un proceso. Esto que está hablando el señor Trump de que va a traer empleo y empresas, el Apple, por ejemplo, va a mudarse de China, le cuesta un platal hacer eso y tomará años, pero sin embargo el daño estructural que está haciendo Estados Unidos con todo esto es grave, para nosotros también. La pregunta mía era aquí en Panamá, aquí, que nosotros hablamos. Nosotros tenemos opciones. El problema es que, mira, estamos en tiempo, ahora que empieza lo que sería la primavera, se empiezan a aumentar en gran cantidad de algo que antes no veíamos en la ciudad, que son las que llaman las zorras, ¿no? Que son zarigüey. Si tú ves una zarigüeya y la tratas y la ves, se hace la muerta, porque es muy temerosa. Entonces esa es la estrategia que tiene el país, hacerse el muerto para ver si se olvidan de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay ningún plan, no existe ningún plan, solamente vamos a ver si nadie se acuerda de nosotros, y luego viene, se acordaron, vamos a ver cómo sobrevivimos y firmamos cualquier cosa, y luego no hacemos nada para ver si Trump se piensa en otra cosa. Realmente no hay estrategia, pero ante todas las opciones hay oportunidades. El hecho de que Estados Unidos ponga aranceles tan altos hace que no sea rentable para Amazon, por ejemplo, meter cosas de China a Estados Unidos y luego rebotarla a Latinoamérica. Si nosotros tenemos una posibilidad de utilizar la zona libre como centro de acopio de empresas como Amazon, Temu, AliExpress, para vender hacia Latinoamérica y así evitar los aranceles de Estados Unidos, nosotros tenemos un gran negocio. O sea, nosotros no necesitamos tener 100% de eso, ni el 20%, ni el 10%. O sea, con tener el 2% de todo lo que se vende en Latinoamérica, la economía panameña, que se basa justamente en esa estrategia. Y por eso he dicho 400 millones de dólares veces que el tren a Chiriquí tenía que haberse empezado a construir en enero. Es una gran idea que se está evadiendo, dando vueltas. ¿Por qué? Porque eso crea expectativa. Oye, por ahí es la cosa. Nosotros nos vamos en ese tren y la entregamos a México, por todo Centroamérica. Y nos vamos para allá ahora, también van a decir entonces, oye, espérate, tú puedes traer, no puedes traer, pues no me conviene. Y los chinos se están metiendo, mira, los chinos, ahí está. O sea, eso es, o sea, tener una estrategia para eso sí es posible, pero para que en zona libre sea ocupado así. No es que alguien diga en una entrevista que lo escuché, Amazon nos está llamando para venir. Amazon no va a venir para acá. Si la ley de zona libre tiene tantos costos fijos que no es negocio. O sea, tú no puedes vender desde la zona libre directo un televisor o qué sé yo, un teléfono o una silla. ¿Por qué? Porque los costos fijos, tú primero necesitas a alguien que te lo liquide, te va a costar 200 y pico de dólares. Así que ya no son más de 100. Ya son más de 100. O sea, el procedimiento de la zona libre no está construido para eso. Está para sacar contenedores completos. Por eso cuando tú vas a comprar algo a zona libre, te dice, espérate, déjame completar el contenedor y luego te lo entrego. Porque no es negocio sacarlo en pocas cantidades porque los costos fijos te traen. Entonces tendría una zona libre que tiene una legislación de la década del 50, porque a nadie se le ocurre sentarse a ver cómo los tiempos modernos y cómo convertimos esa zona libre en un Alibaba y en un Amazon. O sea, a nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque no hay estrategia, compadre. Porque si no hay nadie sentado discutiendo en brainstorm qué es lo que hacemos en esta situación, o cómo tenemos una estrategia de 50 años, como he dicho, Singapur tiene una estrategia de 50 años, Panamá, a un día o dos. Anoche me comí un plato de lentejas y hoy se me ocurrió quitarle los aranceles para ayudar al turismo. O sea,
así estamos, sin ninguna estrategia. Todo se improvisa, todo se improvisa. Estoy seguro que se sentaron ante el ministro de Defensa de los Estados Unidos para ver qué dice. Y dijo, vamos a ver qué dice. O sea, no llegaron pensando en nada. Entonces, con esas condiciones no podemos adecuarnos a la situación que existe, porque como les dije, al no ser un país productor, eso no, en este momento, es una ventaja, no una desventaja. Ser un país logístico nos afecta, pero miren, el camino, la economía siempre se abre paso, porque la gente necesita productos. Y si nosotros le pellizcamos un 1 o un 2% de todo el comercio que rebota en la zona libre de Miami o que va a Nueva York y rebota hacia Panamá, no solamente de China, de la India, de Corea, de Vietnam, 1%. Nosotros nos disparamos como país, somos un país desarrollado, pero no hay estrategia hacia eso. Y la gente no va a venir a ver qué pasa. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Exactamente. Sí. Bueno, gracias, don Felipe, por estar con nosotros en el análisis de esta situación que va a continuar. Esto no termina aquí. Y vamos a tener vamos a ser parte de la historia del mundo en estos precisos momentos, si así Dios nos lo permite. Gracias. Vámonos a información desde Chiriquí. Regresamos porque vamos a hablar del tema de las alertas Amber que se han multiplicado